Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días. Qué bendición poder estar reunidos una vez más como iglesia y alabando, glorificando el nombre del Señor, sabiendo que el Señor escucha la oración del justo, su Dios está atento a nuestras oraciones. Qué bueno también poder compartir las acciones de gracia y con las personas también que nos visitan, sean bienvenidos. De verdad que es una alegría poder estudiar la palabra de Dios juntos una vez más. Ese es uno de los elementos más importantes, hermanos, del culto. No solo compartir y orar, sino escuchar la palabra de Dios y reflexionar en ella. Entonces, le pedimos al Señor que Él sea guiándonos, ayudándonos en este tiempo en el que vamos a estudiar su palabra. Que nos dé un corazón abierto, un corazón dispuesto a escuchar, a entender lo que Él nos dice. Ahorita que pasaron los niños, pensaba en que hay algunas enseñanzas que son típicas para los niños. Los que han sido creyentes de pequeños saben que hay enseñanzas que se ven en la escuela dominical. ¿Como cuáles? ¿Como Jonás? ¿Como cuál más? La oveja perdida, Sansón, el arca de Noé, David, Goliat, ¿verdad? Son enseñanzas que son fáciles de recordar y hoy vamos a estudiar una de ellas. Por ser fáciles de recordar y sencillas, no significa que son superficiales. Son enseñanzas importantes, son relevantes. Y la enseñanza de hoy, que trata acerca de Jonás, es tan relevante que el mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, Él se identificó como Jonás. Él dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo, estaré en la tumba 3 días y luego resucitaré. Y también le dijo a unos fariseos, le dijo, mire, cuando venga el Señor o en el día del juicio, ¿saben qué? La ciudad de Nínive va a clamar contra ustedes, porque ellos se arrepintieron, mas ustedes no. Le predicó Jonás y ellos creyeron, pero yo soy más que Jonás y ustedes no creen, en pocas palabras. Entonces vemos cómo Jesús le da una relevancia importante a este libro, a esta historia de Jonás. Vamos entonces a revisar, empezar en el libro de Jonás. Le invito a que usted vaya ahí a su Biblia. Jonás, un profeta menor, está después de Abdías y antes de Miqueas. ¿Listo? Si lo tenemos, vamos a leer entonces. Vamos a leer todo el capítulo 1. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Wow! Es emocionante leer esta historia. Nada más vamos por el capítulo 1 y eso es impresionante. Ver cómo esta historia relata o trata en este capítulo 1 de un llamado de Dios a un hombre, a un profeta, Jonás en este caso, a predicar en una ciudad, Nínive, y él se narra en la historia que él lo que hizo fue huir de Dios. Dios lo llama a hacer algo y él huye de Dios. Y en ese camino o en ese tránsito de huir de Dios, entra en la tempestad de Dios. Dios envió una tempestad y lo vemos ahí. Todo lo que pasó en ese barco. Finalmente, Jonás es echado en el mar y Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás ahí 3 días y 3 noches. Hermanos, esta historia o este libro de Jonás, nosotros pudiéramos pensar que trata más bien de la huida de Jonás, de la desobediencia de Jonás, porque así empezó el capítulo. Y nosotros seguimos leyendo la historia y vemos que Jonás también se molestó más adelante, porque Nínive creyó cuando le tocó predicar. Y le estoy haciendo spoiler para los que no conocen la historia. Pero resulta que este libro sí trata de la desobediencia de Jonás, pero deja en relieve aún más la compasión de Dios por el perdido y aún por sus siervos que desobedecen. Este libro habla de la compasión de Dios por el perdido y por sus hijos que le desobedecen. En este caso, ¿quién era el hijo que le desobedeció? Jonás. Hermanos, eso es lo que queremos ver, cómo Dios es compasivo. Este primer capítulo nos habla de eso. Dios era compasivo. Jonás sabemos que era un profeta menor. Era un profeta de Israel, el reino del norte. En ese momento el reino estaba dividido. Judá por un lado, Israel en el norte. Jonás era hijo de Amitai, como dice en el versículo 1. Él reinó durante el tiempo de Jeroboam II. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo del imperio. Sin embargo, en este tiempo hubo un tiempo de paz. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel y Judá muchas veces entró en guerra con otras naciones. En este momento había cierta paz y cierta calma. Nosotros lo podemos ver ahí en 2 de Reyes 14:25, que el reino de Israel ensanchaba sus territorios, sus fronteras, porque iba avanzando, iba como ganando territorio contra sus enemigos. Por el otro lado, vemos que Nínive era una ciudad, no era una ciudad, era la gran ciudad en ese momento. Y se dice que era una gran ciudad porque era la capital, lo que fue conocido posteriormente como la capital del imperio asirio. Y los que han leído la historia en el Antiguo Testamento saben que el imperio asirio era un imperio tan poderoso que los imperios del momento eran destruidos por ellos. Ellos tenían un poder militar demasiado robusto y los vencían a todos. Incluso en Isaías nos habla cómo Dios utilizaba a Asiria para castigar, para enseñar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entendiera que necesitaba volverse a Dios. Entonces se conoce de los asirios, o del pueblo de Nínive, que era un pueblo, hermano, gentil. No era el pueblo de Israel, era un pueblo extranjero, gentil. Entonces, hermano, nos encontramos allí. Nínive era una ciudad alrededor de 5 por 2 kilómetros, era todo lo grande que era. Actualmente esa ciudad ya no existe porque fue destruida tiempos después. Ahorita Nínive se encuentra en lo que es la actual Mosul, Irak del norte. Usted investiga allí, busca Nínive actualmente y usted va a ver que eso queda en Irak, al norte de Irak, perdón. Y lo que queda de Nínive son 2 montañas
que han sido desde 1800 objeto de estudios arqueológicos. Entonces, hermano, Nínive no es una historia, esta historia no es un cuento ficticio, algo de un pez que se comió un hombre. Eso pasó y Nínive está allí. Esas son las pruebas de que eso existió, de que la palabra de Dios es verdad, es real. Entonces sabemos que este era un pueblo malo y nosotros sabemos que era malo porque parte de la profecía que el Señor le dijo, que ¿cuál era el mensaje que Dios le dijo a Jonás que dijera? Bueno, que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Versículo 5, capítulo 4. Versículo 5, capítulo 3, 4, sí dice. Versículo 4, capítulo 3, perdón. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, ese era el mensaje. El mensaje era, mira, Nínive es una gran ciudad, malvada, y esta ciudad en 40 días va a ser destruida. Ese era el mensaje. Hermano, y como primer principio, nosotros podemos notar en este capítulo 1 la compasión de Dios. Dios es compasivo por el perdido porque envió a un predicador a predicar a una ciudad perdida. Dios es compasivo por el perdido porque envió a un predicador a predicar en una ciudad perdida, gentil, que no le conocía, que le hacía daño a su pueblo, y Dios aún con todo y eso envía a un predicador. Y usted dirá, bueno, pero si el mensaje era que iban a ser destruidos, entonces ¿cómo es que Dios es compasivo? ¿Dónde está la compasión si tú me dices que va a ser destruido? Bueno, pero es que Dios pudo habernos dicho en 40 días te voy a destruir. Si no dice de una vez, ¡pum!, los destruye. Ya acaba con la ciudad. ¿Cuál fue la razón de Dios enviar a Jonás a Nínive? ¿Cuál usted cree que fue la razón? Para que le predicara, ¿verdad? ¿Y para qué iba a predicar? Para que se arrepintieran. Dio tiempo. Dios, hermano, dio 40 días. Eso pudo haber sido así. O mira, Nínive va a ser destruida, Jonás, te estoy informando. Y ¡pum!, se acabó Nínive. Pero no fue así. Y esa es una de las muestras. Y es muy parecido, hermano, a lo que pasó también con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, si nosotros recordamos, podemos leerlo luego en Génesis 18 y 19, cómo Dios destruye a Sodoma y Gomorra, que Dios envía adelante allá a Sodoma y Gomorra, una ciudad perdida también, a 2 ángeles. ¿Y quién le estaba insistiendo? Abraham le estaba insistiendo, Señor, pero si hay 50 justos, no la destruyas. Y Dios, bueno, es que no hay 50 justos. Señor, pero si hay 40, no la destruya. Es que no hay 40. Pero si hay 30, es que no hay 30. Pero si hay 20, es que no hay 20. Pero si hay 10, no hay 10. Pero sabemos que los ángeles fueron y sacaron de la ciudad ¿a quién? A Lot y su familia. La misericordia de Jehová se ve en estos decretos de justicia contra los pueblos. La misericordia de Dios, porque Dios no tiene por qué decirnos lo que nos va a pasar. Es como una advertencia. Cuando usted se le va a caer, o cuando usted tiene un niño pequeño, los que son pequeñitos que van a probar si la candela quema, usted le va a decir, ¿qué le dice? Te vas a quemar, te vas a quemar, te va a doler. Ah, bueno. Y se pone a llorar. Yo te dije que se iba a quemar. ¿Por qué usted le dice que se va a quemar? Para que lo haga. Para que evitar que no lo haga. Para que diga, no, eso quema, eso duele. ¿Cierto? Hermano, las advertencias de Dios en el Antiguo Testamento, esta de Jonás, era así un llamado, y ahí nosotros vemos la misericordia de Dios. Es el mismo tiempo que hoy tenemos. Nosotros tenemos un tiempo aquí que son como los 40 días de Jonás. Las personas que no han creído están en esos 40 días, porque el fin viene. No serán en 40 días, quizás menos, quizás más, el Señor sabe. Pero el fin de este mundo, la venida del Señor, es algo real. Y mientras estés vivo y estés aquí en este mundo, estás en esos 40 días. El mensaje del Evangelio es hasta cuando estés vivo. Después que mueras o cuando venga el Señor, ya no hay más tiempo. Entonces, mis hermanos, así obra Dios, y esa es su misericordia. Nosotros vemos también que la misericordia obró, la compasión de Dios se ve en la actitud hacia Jonás. ¿Qué pasó? Luego que Jonás se fue, desobedeció a Dios, ¿qué pasó? Jonás agarró, se desobedece a Dios y huye.
huye a Tarsis. Él paga su pasaje y se va al fondo del barco y se queda dormido allí. Entonces podemos ver que él se va lejos de Dios porque él no quiere ir a Nínive. Él no quiere predicarle a una nación pagana, una nación que son sus enemigos. Él no quiere hacerlo y no lo hizo en primera instancia. Y vemos que Dios envía, versículo 4, un gran viento en el mar y una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partía la nave. Y nosotros en esta parte, imaginémonos, lo que está pasando es que Jonás entró en el barco, se fueron y empezó una tempestad. Y esos marineros parecían que no habían experimentado algo así, porque ellos actuaron como marineros. ¿Qué hacen los marineros? Tiran la carga para levantar un poco el bote sobre el agua, para que no le entre agua fácilmente. Tiraron la carga a los enseres, pero no, esto no bastaba. Ellos entendían que era algo sobrenatural, que esta era la tempestad de Dios. ¿Cuántos tiempos no estuvieron ellos en ese mar navegando? Sin embargo, ellos entendieron que esta tempestad era de Dios. Y tanto así que ellos entraron en desesperación. Vamos a clamar a nuestros dioses. Y cada uno empezó a clamar a su Dios. Empezaron a buscar. Es como si usted conoce a una persona que sea atea o que el más inconverso, el que menos hable de Dios. Cuando esa persona dice, bueno, ora ahí o vamos a orar, usted dice, arro. La broma está difícil. Porque si él quiere orar, bueno, hermano, así era. Ellos entendían que ellos no podían hacer nada. Y ellos empezaron a clamar a sus dioses. Incluso, mire, ¿quién falta por clamar? Jonás. ¿Y Jonás dónde estaba? Dormido. No sabemos, de repente Jonás estaba triste. De repente Jonás sabía que había huido de Dios. Era un profeta verdadero del Señor. Era creyente en Dios, pero él huyó. Y él estaba ahí, se metió. Y algunos, hermanos, pudiéramos nosotros pensar que esa tempestad era el castigo de Jonás. ¿Usted qué piensa? ¿Era el castigo de Jonás? ¿Era la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios llama la atención de sus siervos en ese momento? Dios envió, hermano, una tempestad. Era la voz de Dios. Y vemos a aquel hombre, el capitán o la persona que le dice, mira, dormilón, ¿qué tienes? Versículo 6. ¿Por qué te estás dormido? Levántate y clama a tu Dios. Y pareciera que esa fuera como si fuera la voz de Dios. Mira, despiértate. Te estoy llamando la atención. ¿Qué tú haces dormido ahí? Despiértate, te estoy llamando la atención. ¿Para dónde tú vas? Te llamé a Nínive. Nosotros leemos la voz de ese patrón de la nave, el capitán del barco, que le dice eso, y nosotros podemos entender que era Dios mismo que estaba llamando su atención. Ellos echaron suerte, Dios utilizó la suerte. La suerte en ese momento era un método como bastante primitivo para decidir las cosas. Agarraban, ponían piedritas o cositas en un tazón, los echaban. Y Dios utilizó la suerte en ese momento. Dios es que soberano lo hace. ¿Y cayó sobre quién? Sobre Jonás. Entonces, mi hermano, nosotros vemos en todo esto cómo Dios utiliza una tormenta sobrenatural para volver a los planes de él a Jonás. Y Dios así hace con nosotros. Dios utiliza tormentas también en nuestra vida. Pueden ser circunstancias difíciles, las cosas que no nos salen mal, los planes que no funcionan, crisis en cualquier parte o área de nuestra vida, para llamarnos la atención. Este no era el castigo de Jonás. Este era el llamado de atención de Dios hacia Jonás. Despiértate, levántate. Tú no vas a ir a Tarsis. Jonás estaba ahí dormido en el fondo mientras Dios lo estaba estremeciendo. Dios es soberano, mi hermano, y utiliza también las circunstancias difíciles para llamarnos la atención. Si nosotros vivimos esas circunstancias y estamos peleando con Dios todo el tiempo, no vamos a ver el fruto de eso. Porque algo Dios quiere hablarnos en medio de las crisis. Jonás era un creyente, estaba ahí en ese barco y Dios le estaba llamando la atención por medio de la tempestad hasta que lo despierta. Nosotros podemos ver la misericordia de Dios ahí. Hermano, y vemos la misericordia de Dios porque Dios no desechó a Jonás. Dios no lo desechó. Jonás desobedeció, creo que de los profetas, que desobedeció más feo de todos. Se montó en su barco y se fue para otro lado y se enojaba con Dios. Pero Dios no lo desechó. Dios que pudo haber dicho, bueno, no me eres útil, ya,
vete y llama a otro. Pero Dios hizo eso. Dios no desechó a Jonás, sino que fue tras Jonás. ¿Cuántas veces Dios va tras nosotros? Dios nos dice su palabra, nos habla con claridad y nosotros nos vamos de Dios. Nos alejamos de Dios, vemos la orden, aquí está claramente, pero yo decido hacer otra cosa y Dios va atrás de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos metemos en problemas por las consecuencias de nuestros pecados? Y Dios va detrás de nosotros y nos saca del hoyo y nos tiende la mano. ¿Cuántas veces no pasa eso? Que Dios nos rescata aún en nuestra desobediencia. Hermano, eso se llama que Dios no nos desecha, y Dios no desechó a Jonás. Al final nosotros vemos como en el versículo 17 que Dios preservó la vida de Jonás. Jonás entendió que era por su pecado y le dice, bueno, lánceme al mar y se va a quedar, porque él sabía que era por su pecado. Y Dios lo lanzó al mar, y lo lanzaron al mar y un pez se lo comió, lo tragó. Entonces no debemos desestimar el llamado de Dios. En este punto de la historia debemos recordar que no debemos desestimar el llamado de Dios. Si tú eres creyente, Dios te ha llamado. Si tú eres cristiano, Dios te ha llamado y todo lo que dice en su palabra es para ti. Si tú no has creído en Dios, Dios también te llama. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado al arrepentimiento? A entregar tu alma a Él, a confiar en Él, a dejar el mundo, dejar tu vida de pecado y entregar tu vida a Él. Eso Dios lo seguirá haciendo. Dios seguirá llamando. Hermano, y eso es muestra de la misericordia de Dios. Lo segundo, en el capítulo 2 y 3, nosotros vemos que es una advertencia, una enseñanza para nosotros acerca de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, la necesidad de ser advertido acerca de que la desobediencia a Dios es mala. Capítulo 2 es una oración, la oración de Jonás, y nosotros leemos esa oración y es interesante. En el versículo 3 y 4 del capítulo 2 nosotros podemos ver cómo Jonás reflexiona sobre su pecado. Vamos a leerlo, dice así, versículo 2 y 3 dice, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, ¿qué dijo? Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Esta es la oración más profunda que podemos ver, literalmente. Porque ¿dónde estaba Jonás ahí? Estaba en un pez. Hermano, Jonás no estaba en la iglesia, no estaba en su casa, en su cama, en el barco, tranquilito. Jonás estaba en un pez, una oración profunda. Bueno, literalmente. Y yo no sé cómo puede pensar usted que es estar adentro de un pez. Quienes han limpiado pescado, que tocan un pez, dicen, eso es baboso, eso es mojado, eso huele mal, oscuro. Es algo sobrenatural. Dios obró de esa manera, pudo haber sido una ballena. Imagínense las diferencias de presiones cuando bajaba, que sentía que todo lo apretaba, la carencia de oxígeno, cuando subió otra vez, el olor, lo desagradable. Ha sido fuerte. Es un llamado de atención de Dios fuerte. Pero yo estoy seguro que para Jonás era mejor estar allí que estar muerto. Por él cuando fue lanzado al mar, él no fue lanzado como que, bueno, me lanzan aquí, yo me agarro de una balsa. No, hermano, él dijo, bueno, me lanza y ya, yo me muero. Y bueno, ustedes viven. Él sabía, dijo, ya, me muero ya yo estoy listo. Y él dice, versículo 4, capítulo 2, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Él pensó eso, yo estoy desechado, ya yo no tengo vida. Sin embargo, ahí en el vientre del pez, dijo, más aún veré tu santo templo. Hermano, él reconoció su pecado, que él había pecado desobedeciendo a Dios. Me echaste, dice, tus ondas, tus olas, no eran las olas, no eran las ondas, no, tus ondas, Dios. Tú me echaste, tus ondas me estaban rodeando, tú me estabas dando, porque querías que yo viera que yo estaba mal delante de ti. Y eso fue lo que pasó con Jonás. El ser humano, amigo, hermano, es desobediente a Dios.
y necesita arrepentimiento. Siendo cristianos o no, es una realidad, somos pecadores, necesitamos arrepentimiento. Y esa es una verdad que va a estar todo el tiempo allí. Hasta el día que nosotros muramos debemos entender que somos pecadores y necesitamos a Dios, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos perdone a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una realidad. Es como alguien dijo que convencer a alguien que es pecador es lo más fácil que hay. ¿Quién no ha mentido? Todos hemos mentido. Y la Biblia dice que si tú rompes un mandamiento, has roto todo. Entonces la culpabilidad es de todos. Todos hemos estado o fuimos como Jonás, pecadores, y somos como Jonás en ese sentido. Entonces Jonás también reconoció que Dios lo salvaba. Versículo 9 de ese capítulo, Dios dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Él ahí en el vientre del pez, él entendió que Dios era el que lo había salvado. Ahí dentro del pez, él entendió que Dios lo había salvado. En el capítulo 3, termina ese capítulo diciendo: y mandó Jehová al pez y lo vomitó, ¿dónde? En la tierra. Y Jonás otra vez en tierra firme. Imagínense, medio digerido, sucio, pegostoso, hediondo, con hambre, 3 días que estaba comiendo en el vientre del pez. Estaba comiendo sardinas, no creo. Ese hombre estaba allí, pero era un hombre tratado por Dios. Él entendía que debía obedecer a Dios. Capítulo 3 dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella. Dios le dio una segunda oportunidad. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Desde el versículo 4 dice que empezó a predicar en Nínive. Y versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, de sus reyes y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña o violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermano, este fue la reacción de Nínive y nosotros vemos, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amado hermano, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás y Dios también le dio una segunda oportunidad a Nínive. Dios es compasivo. Dios es así. Nosotros podemos aprender de este pasaje, de este libro, que Dios es grande en misericordia. Y Nínive, por su parte, nosotros vemos que Nínive se arrepintió de su pecado. Esta escena, nosotros imagínense, ya Jonás, se limpió y fue a Nínive, empezó a caminar y empezó a predicar. ¿Y qué pasó cuando predicó? La gente. Yo creo que esa es la imagen que todo predicador quisiera ver. Tú prediques y toda la gente empieza a creer. Nínive era quizá un poco más pequeña que el Tigrito. Pero imagínense, un predicador que llega y empieza a predicar y la gente empieza a creer. Y tanto así que el alcalde, en ese momento era el rey, dijera, se vistiera de cilicio, se arrepintiera y dijera a todos: mira, nadie come, ni siquiera los animales le den comida. Clamen a Dios fuertemente. Esa era una imagen impresionante, hermano. Se dice que esa quizás fue la reacción de conversión más grande en la historia, hasta ahora. Es impresionante, mi hermano. Y ellos, lo que dice el pasaje es que ellos se arrepintieron. Nínive se arrepiente. Y ese es un ejemplo para nosotros hoy. La actitud de ellos era impresionante. Ellos sabían que ellos habían pecado con Dios, porque dice que se vuelvan de su rapiña, de su violencia.
Conviértase cada uno de su mal camino, versículo 8, el final, y de la rapiña, de la violencia que hay en sus manos. El rey sabía que eso era el pecado que estaba delante de Dios. Entonces hay una pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo reaccionamos nosotros a los llamados de atención de Dios? ¿Somos nosotros como Nínive o somos como Jonás? ¿Cómo estamos reaccionando hoy a los llamados de Dios, a la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos? ¿Somos como Nínive o como Jonás? ¿Nosotros realmente nos arrepentimos delante de Dios por nuestros pecados? Ese es el llamado, hermano, de este pasaje. ¿Practicamos nosotros que somos creyentes el arrepentimiento continuo? ¿O es que ya nosotros le pedimos una vez perdón a Dios y ya los demás pecados? No importa, eso no lo ve. ¿Qué tal esa vida de arrepentimiento a Dios? ¿O usted no peca ya? ¿Usted ya no peca? Hermano, este es un llamado para todos los que somos creyentes. El pecado nos aleja de Dios, el pecado daña nuestra relación con Dios. Seguimos siendo hijos, si somos cristianos, pero nuestra comunión con Dios no está bien, no está bien. Usted puede venir a la iglesia, leer la Biblia, estar en su casa con los hermanos, pero si el pecado está allí, usted puede estar en las cosas de Dios y estar lejos de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado en nuestro corazón nos aleja de Dios. Y usted sabe, y Dios también lo sabe. Entonces este es un llamado para nosotros a actuar como Nínive, arrepentirnos de nuestro pecado, convertirnos. El arrepentimiento es eso. El arrepentimiento no es venir a la iglesia, no. El arrepentimiento es venir a la iglesia, pero también con un corazón que viene a la iglesia, dejando los pecados. Señor, perdóname ya, yo doy la vuelta hacia el pecado, ya yo no quiero pecar más contra ti. Eso es lo que significa arrepentirse, convertirse de su mal camino, de la violencia de en sus manos y toda nuestra violencia. Ese es un llamado, mi hermano, para nosotros. En esto consiste el arrepentimiento. Y esta predicación acerca de la ruina espiritual de Nínive que vendría, es lo mismo, hermano, que nosotros predicamos hoy. Hay una ruina espiritual que viene. Quizás Dios no destruya así como destruyó a Nínive, con un ejército. Tiempo después lo destruyó. La historia nos dice que después de 100 años Dios la destruyó. Pero a esa generación la perdonó. A esa generación Dios la perdonó. Año 700 antes de Cristo, al año 600, Nínive fue destruida totalmente. Quizás a esa generación se le olvidó todo esto. Dios puede salvar a una generación. Dios puede salvarte. Dios te puede salvar. Quizás tú has venido con una vida de pecado, tu familia, te has acostumbrado a eso. Dios puede romper el patrón. Dios puede rescatarte, salvarte, limpiar tu alma, limpiar tu corazón y darte una vida nueva, una nueva criatura, como cantamos al principio. Los que estamos aquí, que hemos creído, somos nuevas criaturas. Dios ha hecho eso con nosotros. Amigo, no menosprecies este llamado de Dios. Este es el llamado de Dios. Viene un juicio. El Señor viene como un juez. El Señor ya no vendrá como un salvador. El Señor viene a juzgar. El Señor viene. Mientras estás vivo, hay esperanza. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. El único que con su sangre preciosa puede limpiar los pecados. Ninguna obra que podamos hacer nos puede limpiar. Solamente la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa nos puede salvar. Y continuamente los que somos creyentes sabemos que aunque pecamos siendo creyentes, ¿saben qué? Tenemos abogado para con el Padre. Y vamos a Él. Señor, perdónanos. Perdónanos, recordamos, Señor, que tú moriste en la cruz. No nos dejes pecar. Aléjanos de las tentaciones. Líbranos del mal. Y el Señor nos libra, nos perdona. Pero ya somos salvos ya. Amado hermano, ese es el llamado para ti. Y amado amigo, ese es el llamado para ti. Arrepentimiento. Al final, capítulo 4. Claro, hemos avanzado, gloria a Dios. Capítulo 4, sucede algo que es impresionante. Impresionante. 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dios mío, ¿pero qué tenía este predicador?
Y oró Jehová y dijo, dicen que esta es la oración carnal, la primera oración carnal, dice, Jehová dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta es una oración carnal. Porque Dios le dice, versículo 4, y Jehová le dijo, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás está orando, hermano, yo. Es tremendo cómo con el enojo que tenía Jonás lo llevó a orar, pero orar mal, a quejarse con Dios, a molestarse con Dios. Es tremendo. Entonces vemos, hermano, eso justamente. Cómo Jonás se molestó con Dios, y es que Dios permite o saca a relucir situaciones en nuestra vida para mostrar nuestro pecado. ¿Acaso Dios no sabía que Jonás odiaba a los ninivitas? ¿Acaso no sabía? ¿Por qué no envió a otro que no lo odiaba? Justamente a Jonás. Dios lo sabía. Entonces Dios sacó a relucir el pecado de Jonás. La actitud de Jonás es incoherente. En lugar de alegrarse, él se enojó porque ellos fueron perdonados. En su corazón había hambre de justicia, había indolencia, había egoísmo. Todas esas cosas salieron a flote. ¿Por qué? Porque él odiaba a los ninivitas. Porque los ninivitas, las personas de Asiria, eran sus enemigos. Ellos lo habían destruido por mucho tiempo. Quizás también había el orgullo del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se creía que era la Coca-Cola del desierto. Y los demás pueblos no tenían nada que ver, no eran valiosos, no le importaban a Dios. Sin embargo, Dios en este texto nos deja ver que Dios ama a las naciones. Dios amaba a los gentiles. Y ahí podemos ver Dios enviando un predicador a predicarle a unos gentiles. Lo que nosotros conocemos como gentiles, un pueblo que no es suyo. Entonces, hermanos, vemos esta parte, el final del capítulo 4 de Jonás, nos lleva a considerar cómo Dios obra para moldear nuestro carácter como siervos de Dios, para cumplir con sus propósitos. Hermano, nuestra vida debe ser transformada para servir al Señor bien. Dios tiene una intención en moldear el carácter de sus hijos, y lo va a hacer de esta manera y de muchas otras maneras. Dios, hermano, utiliza las circunstancias extremas. Dios utilizó una tormenta, Dios utilizó un pez, y más adelante vemos que utilizó una calabacera, porque dice que Jonás se molestó y se fue ahí, estaba orando con Dios y se fue. Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad, ¿de dónde? De Nínive, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces Jonás se molestó, oró a Dios y yo me voy. Y Dios le dijo, ¿pero por qué te molestas? ¿Haces tú bien? Yo no me voy. Y él se fue. Se fue de la ciudad. Hizo su enramada y esperaba allí a ver qué pasaba en la ciudad. ¿Dios la va a destruir o no la va a destruir? Ojalá que la destruya, ¿vale? Pero resulta, versículo 6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La calabacera era una planta. Pero al venir el alba, es decir, al otro día, tempranito, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y la calabacera se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, el cual hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, y diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios, Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Wow, qué obstinación. Hasta la calabacera. Pero fíjense, hermano, cómo Dios utiliza este evento para mostrarle algo más importante a Jonás. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y dijo Jehová, tú, Jonás, tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació
y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás, tú tuviste dolor de una planta que tú ni siquiera cultivaste. Yo creé a los ninivitas. Ellos no conocen, no me conocen. Yo no voy a tener misericordia de ellos, de su oscuridad espiritual. Dios es compasivo. Esa es la respuesta, mis hermanos. Esa es la conclusión de este libro. Dios es compasivo. Y nosotros nos llama la atención, bueno, ¿y Jonás qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho Jonás a esta contesta de Dios? Y yo creo que la pregunta quizás también puede aplicarse para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Somos nosotros así compasivos como Jonás o como Dios? ¿Somos como Jonás o somos como Dios? Hermano, Dios le muestra a Jonás su necesidad de ser compasivo, y es lo que acabamos de leer. Dios utilizó la tormenta, el pez, la calabacera, y hoy en día puede obrar de muchas maneras, hermano. Porque Dios, esta historia nos muestra que Dios es soberano, que Dios es el Dios de la tierra, del mar y del cielo, que Dios es el Dios de las ballenas. Y si no existiera ese momento, Él la crea y se come es decir, Dios es soberano sobre esas cosas, sobre las plantas, hace crecer una planta y la derrumba. Hermano, Dios es soberano y trabajará con nuestro carácter de la manera que bien lo vea. Hermano, Dios muchas veces permite la escasez, el hambre, la necesidad, la enfermedad, las injusticias, los accidentes. Permite las desilusiones, permite incluso que caigamos en pecado por un propósito bueno. No es su voluntad, Él no quiere que nosotros pequemos, pero de nuestros errores nosotros muchas veces hemos aprendido. Pero si nosotros nos vemos, hermano, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos en la angustia, en la escasez, en las desilusiones, si nosotros no vemos cuál es la voluntad de Dios, no entendemos que Dios quiere enseñarnos algo, entonces perdimos la lección. Y Dios nos vuelve a pasar otra vez, nos vuelve a pasar otra vez. Entonces no nos extrañe que en momentos de nuestra vida no le hayamos sentido a las cosas. Señor, pero bueno, yo ¿qué estoy haciendo? Y tengo esta enfermedad. Perdí el trabajo. Tuve un accidente. Perdí un familiar. Bueno, hermano, hay una promesa en Romanos que nos dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito y el propósito es de transformarnos y lo vemos aquí en Jonás. Finalmente, debemos entender que debemos cultivar un corazón como el de Dios. Sentir compasión como Dios siente compasión. Nosotros sentimos ese tipo de compasión. Ese tipo de la compasión es ese sentido adentro del corazón de que se te remueve las entrañas, un sentido de dolor por una persona y hambre de ayudarle. Esa es la compasión y la misericordia. Jesús veía a las personas así, como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen rumbo, descarriadas. ¿Cómo nosotros vemos a los no creyentes? ¿Nosotros lo vemos de la misma manera? A veces tenemos prejuicios hacia las personas, así como Jonás. Prejuicios, ¿no? Que esa persona tiene todo. Si esa persona tiene todo, no necesita al Señor. Es decir, no me va a querer escuchar al Señor, no va a querer escuchar al Señor porque lo tiene todo. Entonces es un prejuicio, es demasiado duro. Es más, la Biblia dice que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué le va a predicar si es muy difícil? No, mi hermano. El Evangelio de Dios es poder de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos. Entonces, tenemos ese tipo de pensamiento. Esa persona es demasiado dura, o esa persona es demasiado mala, o esa persona no tiene demasiado poder. Los presidentes del mundo, no, esas personas son demasiado malas o corruptas. Ajá, y Dios no puede con eso. ¿Y Dios es más grande que ellos o no? Hermano, el Señor es más grande y Él puede convertir. Y no solo convertir,
sino restaurar, traer arrepentimiento y salvarlo como salvó a Nínive. Dios lo puede hacer incluso también con esos vecinos que no nos agradan mucho. Con el vecino que te echa la basura frente a la casa. Esas personas que quizás son como atravesadas o sentimos así que para tratarlas es difícil. Esos jefes que quizás o no nos aumentan el sueldo o nos tratan mal. Con esas personas Dios puede transformar esas almas. Porque la diferencia entre esas personas y nosotros es que nosotros recibimos misericordia de Dios. Es que nosotros fuimos salvos, más nada. Pero él es pecador y iba a un lugar donde yo también iba. Solo que el Señor tuvo misericordia de sus hijos. Hermanos, ni los poderosos, ni los malos, ni los muy duros, ni esas personas que creemos que no pueden ser salvos, pueden contenerse ante el Señor. Entonces debemos verlos así, con compasión. Con compasión. Como aplicación podemos hacer 3 cosas, mis hermanos. 1, orar. ¿Pero orar por quién? Especialmente orar por aquellas personas que nos han hecho daño. Porque cuando una persona nos hace daño, nosotros no pedimos misericordia. Nosotros pedimos justicia. Si usted conoce a alguna persona que le ha hecho daño, que la ha defraudado, ore por esa persona. Ore, pero ore bien. Señor, ten misericordia de esa persona, que esa persona te pueda conocer, que esa persona pueda conocer tu amor. Orar. Lo otro es que también oremos para que el Señor nos permita a nosotros ser un Jonás para esa persona. Nos permita abrir la boca y ser misericordioso con esa persona. Nos permita hablar del Evangelio con esa persona. Y por último, que el Señor nos ayude a tratar de mostrar misericordia y compasión por aquellos que creemos que no lo merecen. Es fácil hacerle el bien con el que estás bien. Hacerle una torta, una galleta a un vecino con el que te la llevas bien, al hermano de la iglesia. Pero ¿qué hay de la persona que te trata mal? ¿Qué hay del enemigo? Si la persona que te trata mal, que no te quiere. ¿Qué hay de esas personas que te tratan mal? Un buen gesto, un saludo, llevar algo, un presente. ¿Qué hay de eso? ¿Eso no sería distinto? Hermano, por eso Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Jonás no amaba a los ninivitas, como nosotros también muchas veces no amamos a los que nos hacen mal. Entonces el llamado de Dios es que también nosotros tratemos de mostrar misericordia y compasión con aquellos que creemos que no lo merecen. Si nos trataron mal, no demos con la misma moneda, hermano. Amén. Y bueno, y terminamos el libro de Jonás. Vamos a empezar con Miqueas. El Señor nos ayude. Vamos a orar, pues. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella es buena, ella es útil, Señor. Señor, que tu palabra podamos ponerla en práctica. Señor, mira lo que hemos leído, escuchado, reflexionado. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. A evaluarnos, Señor, cómo están nuestras relaciones, cómo vemos nosotros a los que no te conocen, cuánta compasión hay en nosotros, cómo tratamos a los necesitados, a los malos, cómo los tratamos, Señor, cómo oramos por ellos. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos cuesta, a veces nos sentimos como Jonás. Perdónanos cuando no tenemos esa misericordia que tienes tú. Ayúdanos, Padre bueno, por favor, que nuestra vida sea moldeada en este sentido y que podamos así servirte y agradarte. Tú sabes, Señor, que para nosotros es difícil, pero por tu Espíritu sabemos que podemos, Señor. Podemos, Señor, vivir, ser transformados en esas áreas del carácter. Ayúdanos, Señor, como tu Hijo, como creyente. Y también, Señor, que esta palabra cale en el corazón de aquellos que no han puesto su fe en ti, Señor. Que no han puesto la fe en nuestro Salvador Jesucristo, en aquel que murió, Señor. Que tu palabra haga efecto en su vida, que recuerden esta historia y que recordemos esta historia y saber, Señor, que tú resucitaste, así como dijiste, Señor, a los 3 días.
y estás en los cielos y vendrás por nosotros un día y nos llevarás tus hijos contigo, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Denle un aplauso a nuestro Señor, Él es bueno.